Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues Alexi nos trae a Morishige Yuichi en Mundo de Uno. Bueno, pues tenemos aquí como guitarrista a Yosuke Yamamoto, bajo Kiyoshi, batería Eiji Mitsuzono. Dice aquí van a ver a la mejor bajista de Japón y la más loca. ¿Mm? ¿Really? ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues ahí nos La lanza. más loca, la mejor ya te diremos al final del vídeo. Es complicadillo, ¿eh? Decir la mejor es arriesgarse mucho. Tiene mucha competencia. Es una afirmación muy arriesgada, Alexi. Así que bueno, Alexi, gracias por patrocinar la reacción. Y nada, vamos a ver si el órdago que nos suelta es cierto, ¿no? Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Bueno, vaya ritmo. Hay que decir que, claro, son muy buenos, eso salta a la vista. A ver, vamos a empezar. Em, Como guitarrista, Yosuke Yamamoto es bárbaro. Es decir, empieza con un despliegue virtuoso de guitarra que, lógicamente, nadie puede quedar indiferente ante eso. La, mm, el bajo es muy blusero y asero. Me gusta mucho. Pues, a mí me ha parecido una base muy rockabilly, fíjate. También es que todo eso bebe de esos orígenes, Sí, ¿no? bueno, de blues, claro. Sí, efectivamente, rockabilly me cuadra también. El batería, pues sí, sí lo veía de ese estilillo también. Sí, sí. Mm. Y claro, el cantante es cantante de soporte porque ni lo mencionan, ¿vale? Pero yo lo veía al principio y digo, ¿se ha colado aquí el cantante de Aerosmith, Steven Tyler. Steven Tyler? ¿Vale? Digo, ¿esto qué es? Sí, sí, Canta muy bien, ¿eh? canta genial, Pasa canta que genial. por la pinta parece el Steven Tyler de AliExpress. Cuidado, te metes en unos jardines de forma No, gratuita no, que te estoy va... diciendo que el tío canta increíble. No, a ver, sí, la apariencia la tiene, ¿vale? Pero que canta muy bien, no sé quién es, por favor, decídmelo porque es un cantante también a seguir en cuenta, ¿eh? A tener en cuenta. Em, Iba a decir, seguir de cerca o tener en cuenta y he hecho un híbrido, ¿vale? Suele pasar, ¿eh? Esto es, A mí me pasó pidiendo un pollo asado. ¿qué En dije? vez de decir chumascao o churruscado, dije churrumascao.
Y desde ese día lo llamo así. y ya te dijeron, la pastillita te la has tomado, Deja la amigo. droga, chaval. Sí, yo es que, claro, me he aventurado aquí a grabar sin tomarme el café y sin el café no soy persona y las conexiones mentales no, ahora mismo Sí, están sí, como las así, ¿no? neuronas están haciendo... No, no aciertan. En fin, las cosas que nos pasan. Pues muy bien, oye, genial, me parece... No, no, pero la verdad que molan, ¿eh? Molan mucho, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, fíjate que hemos dicho el título así en español, en un mundo de uno, o también podría ser en un mundo solitario, ¿vale? Y el título sería Hitori no Sekai, ¿de acuerdo? Más cositas. Bueno, pues, ¿cómo decirlo? ¿Cómo diríamos? La canción, pues, va sobre de vivir en un mundo propio, aislado, de enfrentarse a los miedos, a los recuerdos, a las heridas, sin que además nadie te ayude. Así que también habla de la soledad elegida. Así que, bueno, pues sí, de reconciliarse con uno mismo después de experiencias dolorosas. Eh, Fíjate, ¿no? Todo esto, ¿quién lo diría con el ritmo de canción que estamos teniendo, ¿no? Eh, Además, de verdad, estos japoneses hacen todo lo contrario a lo que haríamos nosotros. sí, nosotros estaríamos con una canción Estaríamos ahí llorando por las esquinas. llorando por las esquinas, efectivamente, ¿no? Sería la manera de interpretar y sin embargo, pues lo hacen de esta manera que me gusta muchísimo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poquito más, a ver si vamos sacando más conclusiones, ¿no?
Muy Madre bien. mía, qué caña. Sí, sí, desde luego son tremendos. Bueno, ya me acordé de esta bajista que de hecho la reaccionamos, ella en solitario con el tema Hero. ¿Te acuerdas que ella estaba como en un sofá tocando? ¿Te acuerdas? Sí, A ver, me parece buenísima, me parece buenísima. Para mi gusto personal no es la mejor bajista de Japón, pero sí está en la élite, ¿vale? sí, sí, es Eh, una de las mejores efe- con... efectivamente, pero que Además tiene un slam muy como Koga, pero sí, luego ha estado tocando casi toda la canción como si fuera un contrabajo. correcto, correcto. No lo podría haber Por dicho eso, mejor. por eso te estaba diciendo que era una base muy de rockabilly. Sí, 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 sí. Correcto, correcto. Además que a ti te gusta mucho el tema rockabilly, así que de ese tema dominas. La guitarra me parece Es brutalísima. alucinante, sí, Y sí. es una Gibson, es de las Gibson así con las formas más raras que hay. Digo raras porque hay algunas Gibson que no son raras, son tremendamente feas, ¿vale? De hecho, por ahí hay algún vídeo en YouTube de las guitarras, las 5 guitarras más feas de Gibson y son, hay una que tiene como una especie de boca de pato moribundo, ¿vale? Eh, sí, sí. Que Después, los diseñadores, vamos, estaban ahí. bueno, tuvieron un día tonto, ¿sabes? O jugaron con las drogas, depende, ¿no? En fin, bueno, pues Escucha, pues el vocalista me alucina, ¿eh? sí, sí, De hecho, bueno, ha habido partes que me han recordado a So, al de Galnerius. yo creo que merece por lo menos que se le nombre. Es que es una pena porque en el vídeo em, pone músico soporte, pero no Y no ponen poner quién. nombre, ¿eh? No ponen quién. El pobrecito lo han ninguneado. Es una... Pues es increíble como canta. Sí, 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 sí. De hecho, estoy así intentando ver si alguien dice algo sobre el cantante, pero ni siquiera en los comentarios. Hacen mucha referencia a Kiyoshi como bajista, mm, pero al cantante nadie. Hey, dicen aquí, King Chao es genial. ¿Se llamará King Chao? Esto ya es un poco hacerlo en tiempo real. No, tampoco. Aquí el tío se lo está inventando. Es decir, lo mismo está saludando a su padre. Morishige. Morishige-san puede ser. tam- A ver. Esto de intentar hacerlo aquí sobre la marcha es complicado, ¿eh? Sí, este es. Este tío es. Sí, sí. Eh, sí, sí. Sayumi Mishishige. Tiene que ser este. No, Yuichi Morishige. Tiene que ser por fuerza. Tiene que ser por fuerza. Por las pintas, sí. Bueno, pues ya lo tenemos ahí. Yuichi Morishige. Ujú. Bien, pues lo encontramos. Sí, sí, además tiene toda la pinta, vamos. Segurísimo que sí. Tal y como va, aunque claro, como va muy, pero no, no, aquí en su forma normal de actuar, va vestido prácticamente igual. Vamos, es su estándar de apariencia. De hecho, David, para que tú lo compruebes, te lo estoy mandando para que tú me des el visto bueno de que es este señor que se llama Yuichi Morishige. Bueno, pues tenemos aquí ya un ganador y por lo menos es que se lo merecía, ¿eh? Totalmente saber Pues sí, el sí. nombre. Se merecía un reconocimiento el buen hombre. Te envío las imágenes Sí, sí, sí. totalmente, ¿verdad? Más joven. Solo lo tienes que ver el tatuaje de la mano, ¿no? Que lleva la rosa aquí. Claro, hombre. No, hombre, ya Lo que pasa que es mayorcito ya. sí, sí, de hecho, por ahí hay alguna foto en la que ya este hombre está para pedir los viajes de estos de jubilados. Del inserso.
Sí, es que, claro, lo iba a decir en España, pero no me iban a entender. Pero sí, ya con los típicos viajes, ¿no? De abuelitos. Sí. Así, mira, de hecho se lo estoy mandando aquí a David para que lo veamos. ¿Ves cómo cambia? Sí, sí, ya se ve ya el hombre que tiene. Oye, pero si tiene esta energía, ¿no? Siendo así mayorcete, a mí me impresiona mucho, ¿no? Es Sí, sí. decir, al igual que la energía que tiene Steven Tyler, con Por 70 ejemplo, sí. años, hay gente que nació con pilas alcalinas y son incombustibles. Tiene la Duracell. Totalmente, sí, 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 sí. Pilas Duracell, efectivamente. Bueno, pues amigos, nos ha encantado. Te compro a Alexi, que es una de las mejores bajistas que hay, pero para mi gusto no es la mejor, ¿vale? Eh, es complicado, porque ya es cuestión de Eh, gustos. claro, pero una de las mejores de Japón es Una de las mejores, seguro. Sí, 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 seguro. sí, sí, sí. Claro. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, como ha hecho aquí Alexi. Si, bueno, los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción, tanto para hacerse miembro como Patreon. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí tenéis más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.